Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hermanos de otras iglesias, amigos también que nos pueden estar visitando. Gracias por sumarse a esta nueva clase de escuela dominical. Eh, Estamos muy gozosos con el resto de los maestros porque hoy estamos comenzando un nuevo estudio. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Estuvimos bastante tiempo ya en el estudio de Cristo en cuadros, donde estuvimos bastante tiempo hablando del Génesis, de los cuadros de Cristo que se encuentran en el Génesis. Y bueno, hoy vamos a comenzar esta nueva etapa, este nuevo proceso, este nuevo estudio, donde desde pasamos de estudiar el principio de la Biblia en el Génesis a estudiar el final de la Biblia en Apocalipsis. La verdad es que es un desafío estudiar este libro, principalmente por todo lo que se habla del Apocalipsis, todo lo que se cree erróneamente del Apocalipsis y todos los prejuicios que tiene el Apocalipsis, desde malas interpretaciones hasta satanizar, entre comillas, este libro. La verdad que este libro es muy bueno, es fácil de entender, pero difícil de creer. De hecho, reformulo el comentario. Es más difícil de creer que de entender. Entonces, le animo para que nos esté acompañando en todo lo que viene. Es bastante largo este estudio y, bueno, la intención es que sea de bendición para nosotros, para la iglesia, para que podamos pesar lo que dice el mundo, los acontecimientos que estamos viendo en el mundo y sobre todo tener aplicaciones personales para nuestra vida. Esa es la idea de esta clase de escuela dominical. Así que eh, comencemos orando para que el Señor nos ilumine, nos muestre y nos abra nuestros ojos espirituales. Ore conmigo al Señor. Dios mío, Padre Santo, gracias por este día, Señor, por esta nueva clase que estamos comenzando, Padre Santo. Gracias por tener el privilegio de enseñar tu palabra, Señor. Te pido que sea dándome la sabiduría, las palabras, Señor, para hablar solamente lo que tú quieres que se hable, Señor, y de una manera clara, Señor. Te pido por mis hermanos también que sean bendecidos con este nuevo curso, este nuevo libro que vamos a estudiar, Señor, y que puedan abrir sus ojos espirituales, Señor, y que puedan entender y pesar lo que se dice de este libro o lo que se cree erróneamente, etcétera, Señor. Te pido por eso, Señor, y que bendiga este tiempo, y te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, les decía, hoy día comenzamos Apocalipsis, el Señor reina. Ese es el nombre de este curso o de este libro, digamos. Y bueno, hoy día nos toca ver una introducción a lo que vamos a ver. No nos vamos a meter de lleno en el capítulo, o en el libro, mejor dicho. Imposible meterse de lleno tan rápido. Al principio hay que hacer una pincelada de algunas cosas, repasar otras para tener un mejor entendimiento del libro. Como les decía, hoy 24 de julio del 2022. Ya llevamos bastante tiempo estudiando de esta manera y bueno, ojalá de aquí a algunas semanitas o probablemente un par de meses estemos enseñando este libro presencialmente para tener comentarios, para tener ese cara a cara que siempre es necesario cuando se realizan las clases. Así que comencemos, hermanos. Bien, ¿cuál es la agenda de hoy? Esto es lo que vamos a ver hoy. La idea no es de eh, invadirlo con tanto conocimiento de una vez, sino que ir entrando de a poquitito en Apocalipsis. Hoy día vamos a hablar del futuro. Les voy a leer el tarot. No, es una broma. Vamos a hablar de algunas preguntas del futuro. Vamos a hablar o ver el esquema horizontal de Apocalipsis, el bosquejo horizontal del libro en su cronología desde el 1 hasta el capítulo 22, las claves del Apocalipsis. Hay algunas cositas, curiosidades que son bien interesantes entenderlas. ¿Ok? Y por último vamos a terminar con las tres aplicaciones de Apocalipsis, que son las mismas que uno debería aplicar en cada libro
en cada texto, pero las vamos a reforzar y usted las va a ver y las va a comprender de una mejor manera, siempre pensando en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Un momento. Bueno, seguimos. El futuro. Eh, tenemos acá unas preguntitas, pero no podemos empezar el libro sin leer al menos el capítulo 1 para ya ir metiéndose en materia. Así que le pido que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1 para entender, para leer y para establecer un contexto eh, correcto del libro de Apocalipsis. Y le voy a pedir que antes de eso eliminemos cualquier prejuicio, cualquier conocimiento previo del Apocalipsis para que nuestra cabeza o nuestra sabiduría eh, se complemente con la sabiduría de lo alto y deje que el Señor nos muestre lo que Él quiere mostrarnos a través de la Biblia. ¿Ok? Leamos entonces el primer capítulo de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blancos como, blancos como blanca lana, perdón, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está el capítulo 1, hartas cositas acá dentro del capítulo 1. Versículo 19, solamente para comenzar con eso. Dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
Entonces acá Juan se para en un contexto y, y ahí está la instrucción, que Juan debe escribir las cosas que eran, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces por eso eh, eh, lo que viene a continuación tiene una real importancia en el sentido de la perspectiva de Juan, quien está escribiendo el libro, no de cualquier otra cosa, sino que de Juan. Entonces, pero me estoy adelantando un poquito. Preguntas habituales respecto al apocalipsis y que se da en la vida cotidiana, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en cualquier tipo de lugar, siempre se habla de algunas cosas que son, por ejemplo, cómo será el futuro, qué será lo que viene, y como que incluso Hollywood tiene esta idea de qué es lo que sucederá en el futuro. Y hay películas muy conocidas respecto a lo que va a pasar más adelante, etcétera. Pero en el ambiente cristiano también se dan estas preguntas. El creyente también se pregunta esto. ¿Cómo será el futuro? ¿Qué será lo que viene? Por ahí los más espirituales se preguntan, ¿cuál será el plan de Dios para los años siguientes? Por ahí los que son un poquito más teólogos o que les gusta la escatología, ¿qué estaremos haciendo durante la tribulación? Se preguntan. ¿O cómo será el milenio? Bueno, estas preguntas se responden en este libro. ¿Ok? Este libro es un resumen de los eventos futuros. ¿Ok? En ningún caso es el único registro de Dios donde se hablan los eventos futuros. Es un resumen, porque muchos de los eventos futuros que suceden en el Apocalipsis o que se narran están profetizados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Jesucristo algunas profecías en los Evangelios las dice y son cosas que se cumplen en el Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, todas estas preguntas habituales, se responden o se van a responder de alguna manera en este curso. ¿Ok? ¿Cómo entender Apocalipsis? Todos dicen que es difícil, oye, no, es que no me gusta leer Apocalipsis, yo prefiero leer los proverbios, que son más simples de entender, o los evangelios, que es historia, sencillamente, o hechos, que también es historia. Bueno, déjeme decirle que el Apocalipsis también es historia, ¿ok? Es historia futura. Aunque cueste entenderlo, es un libro histórico de cosas que pasan en el futuro, ¿ok? ¿Cómo se entiende el Apocalipsis? Lo primero, vamos a establecer algunas bases para que usted eh, no diga que no va a poder entenderlo, no se ponga barreras para creer que no lo va a poder entender o que nunca lo va a llegar a entender completamente, sino que le voy a dar acá algunos versículos para que aumente para que estemos más cómodos estudiando este libro. ¿Ok? ¿Cómo se entiende el Apocalipsis, decía acá, con la fe de un niño? Acompáñeme a Mateo 11:25. Hay que entenderlo como si fuese un niño, con la humildad y con la fe de un niño. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Ok? Hay que llegar con un corazón de niño a estudiar este libro. Y más bien toda la Biblia. Tampoco quiero separar el Apocalipsis de la Biblia porque no es bueno. Es un libro que contiene la Biblia, por lo tanto toda la palabra de Dios se entiende con la fe de un niño. ¿Ok? Como dice el versículo ahí, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Bien? Eso es lo primero, con la fe de un niño. ¿Cómo se entiende el Apocalipsis? No con sabiduría humana, no desde el intelecto nuestro, sino que con la sabiduría de lo alto. Vamos a 1 Corintios 2. Usted debe conocer este pasaje.
Primera de Corintios 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural, perdón, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre sin Cristo, no va a entender el Apocalipsis nunca. ¿Por qué? Porque se ha de discernir o entender espiritualmente. ¿De qué manera? Con el Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestro ser. Los que hemos sido salvados, tenemos el Espíritu Santo que nos va a enseñar y nos va a revelar con esta sabiduría desde lo alto. Nos va a poder enseñar el Apocalipsis y principalmente los eventos futuros. Porque eso es lo que usted quiere saber. Versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27 del capítulo 1 de 1 Corintios. Fíjese lo que dice. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. No somos sabios nosotros. Sin la sabiduría de lo alto, hermanos, sin el Espíritu Santo en nuestro ser, no vamos a entender nada, ni mucho menos el Apocalipsis. ¿Ok? Y lo que les decía, el Espíritu Santo nos enseñará, nos ayudará a entender el Apocalipsis y toda la Biblia. Primera Corintios 2, 9 y 10, ahí mismo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. No nuestro Espíritu, sino que el Espíritu Santo de Dios. Fíjese que el Espíritu está con mayúscula, entonces es una referencia al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entenderlo? Con la fe y la humildad de un niño, no con sabiduría humana, sino que la sabiduría de lo alto. Y por último, el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos este libro, el Apocalipsis, y toda la Biblia. Y acá hay una cosa que yo ya les decía al principio, es fácil, entre comillas, de entender, es fácil porque hay muchas cosas que las explica el mismo libro. Por ejemplo, al final, si usted notó, al final decía cuáles eran las estrellas, quién era el ángel, etc. Entonces, el mismo Apocalipsis nos va diciendo cosas que se relatan en un principio. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista intelectual, es fácil de entenderlo. Lo más difícil es creerlo, aunque parezca contradictorio. Es difícil de creer para el hombre natural y también para el creyente muchas veces, lamentablemente. ¿Ok? Entonces, vamos a usar esa premisa fácil de entender, difícil de creer. Y esperemos que al principio, o sea, al final y cuando vayamos avanzando, esto de difícil de creer se vaya despejando. ¿Ok? Y pongamos a nuestra entera disposición nuestro corazón para desaprender cosas, para dejar de creer cosas que creíamos saber y empezar a creer lo que realmente dice el Apocalipsis. ¿Ok? Y acá le presento un riesgo al llegar a estudiar este libro. El riesgo, uno de los más grandes riesgos de estudiar este libro y meterse en estos temas que son un poco más complejos, digamos, es aumentar nuestro conocimiento intelectual de cosas, de eventos futuros, sin tener ninguna aplicación personal a nuestra vida. O sea, llegar al Apocalipsis para estudiarlo solamente porque quiero saber lo que va a pasar, sin rescatar ninguna aplicación personal a mi vida que haga remover alguna mala actitud de mi vida, cambiar cosas de mi vida como creyente. Ese es un riesgo importante. ¿Ok? Entonces, cuando empecemos a entender, cuando empecemos a estudiar ahora
el libro de Apocalipsis, siempre recuérdese de usted de este riesgo, que el aprendizaje intelectual tiene que ir acompañado con la aplicación personal a su vida, para que usted pueda cambiar lo que Dios quiere que usted cambie en su vida. ¿Ok? No necesariamente para llenarse de conocimiento. El conocimiento es bueno, Dios quiere que lo conozcamos cada vez más, pero Dios también quiere que nosotros cambiemos nuestra vida y que seamos cada vez más semejantes a la persona de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esa es una alerta para nosotros. Vamos al siguiente punto, el esquema horizontal de Apocalipsis. Y acá está el bosquejo completo del libro de Apocalipsis, ya les decía, del capítulo 1 hasta el capítulo 22. Y tiene divisiones que son bien marcadas en el libro. Por ejemplo, de los capítulos del 1 al 19, se relata todos los hechos que acontecen ahí, desde el 1 al capítulo 19, tienen que ver con la tribulación, con lo que está sucediendo en la tribulación. ¿Ok? El Apocalipsis comienza con el rapto de la iglesia. ¿Ok? Entonces, inmediatamente, dentro de la cronología del Apocalipsis, comienza la tribulación. Y todo lo que Juan relata, desde el capítulo 1 al 19, tiene que ver con la tribulación, es lo que está pasando en la tribulación. ¿Ok? Es esa línea temporal de los 7 años, que es lo que está sucediendo en la tribulación. Lo que detallaba Daniel sobre la semana 70, que alguna vez lo estudiamos también en otras clases de escuela dominical. Usted puede ir al canal de YouTube de nuestra iglesia y buscar la clase que habla de ello. ¿Ok? Pero sin duda vamos a tocar este tema también en clases que vienen, así que para que no se ponga ansioso. Bien. Ok. Desde el capítulo 20 al capítulo 22 del Apocalipsis, que ya casi al final, está hablando del reino eterno, del estado eterno, y lo que sucede después de la semana 70 de la que habla Daniel. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la mayor división del libro. Es contradictorio que la tribulación, que es un periodo de 7 años, se come casi todo el libro, con 19 capítulos, y el estado eterno, que se supone que es un tiempo eterno, solamente son 2 capítulos, o 3 en rigor, 20, 21, 22. Es contradictorio. ¿Ok? Dentro de la división del capítulo 1 al capítulo 19, de esa agrupación, digamos, de la tribulación, tenemos dos divisiones, que la primera es del capítulo 1 al capítulo 3, donde habla de la tribulación, acuérdese, siempre contexto de tribulación, del capítulo 1 al 19, pero acá, del 1 al 3, está hablando de los primeros 3 años y medio de la tribulación. Esa parte de la tribulación que es un poco más light, digamos así, donde es más tranquilita, pareciera ser más tranquilita, según lo que dice la palabra, pero no es así. Es una preparación para la gran tribulación que viene a continuación de los 3 años y medio que quedan. Acá se relata lo que está sucediendo o lo que dijo que iba a suceder Daniel en Daniel 9, 27, la primera parte de ese versículo. No lo vamos a tocar ahora porque solamente estamos hablando del esquema horizontal de este libro. Lo vamos a tocar en algunas clases futuras que vienen. Bien. ¿Y qué es lo que se trata en concreto? ¿Qué es lo que habla Juan en estos 3 primeros capítulos? Son instrucciones para las iglesias de Asia, como dice ahí. Como decía el primer capítulo de Apocalipsis, escribe a las iglesias de Asia. Bien, en concreto lo que hace Juan es escribir estas instrucciones para estas iglesias que eran reales, que existían en ese tiempo, y que Juan tenía que escribir para ellas. Pero el contexto o el esquema de lo que está hablando Juan tiene que ver con los 3 años y medio primeros de la tribulación, de los 7 años. ¿Ok? Desde el capítulo 4 al 19
que también están dentro del grupo de la tribulación, del 1 al 19, el contexto de esos capítulos y todo lo que sucede ahí, tiene que ver eh, con la gran tribulación, con la parte nuevamente mala de la tribulación, donde comienzan a pasar los eventos más complejos de la tribulación, ¿ok? O los eventos más llamativos de la tribulación, de la gran tribulación, como le dice la Biblia. Nosotros a veces decimos en nuestra jerga, eh, tendemos a decir la tribulación para agrupar los 7 años completos, pero la Biblia habla de la tribulación y de la gran tribulación. La Biblia habla de que a partir de los 3 años y medio en adelante, los últimos, es una gran tribulación. Pero nosotros, eh, para clasificar este tiempo específico de 7 años, le decimos la tribulación, así tal cual. Bien, ¿qué es lo que se narra acá? Se narran los últimos 3 años y medio de la tribulación, o gran tribulación. Bien, donde están todos los eventos más complejos que ya les había comentado. Y bueno, acá hay una comparación o una confirmación, mejor dicho, de lo que habló Daniel en Daniel 9:27, la parte B del versículo. ¿Ok? En el A habla de los 3 años y medio primero, y en la parte B de Daniel 9:27 habla de los 3 años y medio posteriores de la gran tribulación, o de la tribulación, mejor dicho. ¿Y qué es lo que habla Juan? En concreto, en los capítulos, habla de la invocación de la ira. Y acá, en estos capítulos, eh, en la mayor parte del libro, y ahí están las trompetas, los sellos, van pasando muchas cosas. Y son acontecimientos que vienen uno tras otro. Uno tras otro viene sucediendo. A veces hay algunos acontecimientos que se solapan, etcétera. Lo vamos a ver bien en detalle porque el estudio es muy bueno, es muy largo además, y van a tocarse esos temas también. ¿Ok? Y desde el capítulo 20 al 22, que tienen que ver con el reino, los últimos años, está la comparación o la confirmación, mejor dicho, del mismo versículo 27 de Daniel 9, la parte C de ese versículo. Ese versículo 27 de Daniel 9 está dividido en tres partes, A, B, C, donde ya les decía, al principio habla de los 3 años y medio primeros, la parte B de los 3 años y medio posteriores de la tribulación, y por último, la parte C de ese versículo habla del reino, de lo que va a suceder una vez que se termine la tribulación de 7 años. Y lo que se escribe acá en los capítulos, lo que usted puede leer abiertamente o lo que se puede entender gramaticalmente también, es que se da la institución del reino, del reinado eterno de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el bosquejo horizontal, el esquema horizontal del Apocalipsis, para que usted lo vea y usted sepa lo que viene respecto al bosquejo del libro de Apocalipsis. Pero hay una cosa bien importante que yo le remarqué acá cuando leí Apocalipsis 1, que el versículo 1:19 es interesante y es clave dentro de la interpretación o el entendimiento de Apocalipsis, porque nos da la perspectiva de Juan, eh, de qué es lo que está viendo o cuál es la instrucción que le dio Dios para escribir este, este libro. Vamos a leer conmigo, lea conmigo el versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y yo le puse acá, al costado, Apocalipsis 1:19, se divide en tres. Las que has visto, se le instruye a Juan, que tiene que ver con el pasado. Las que son, que tiene que ver con el presente. Y las que han de ser, que tiene que ver con el futuro. ¿Ok? La pregunta es, desde el punto de vista de Juan, ¿cuáles cosas son el pasado? Porque hay que fijarlo en alguna parte del tiempo, hay que fijar a Juan
para saber en dónde está parado en el tiempo, para entender qué es lo que es pasado para Juan, presente y futuro. Y el mismo versículo 10, el mismo capítulo 1, versículo 10, nos dice dónde está ubicado Juan. Fíjese, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ok? Hermenéutica simple, el día del Señor es la segunda venida de Cristo. ¿Y cuándo ocurre la segunda venida de Cristo? Después, al terminar la tribulación. ¿Ok? Entonces, todo lo que ha visto Juan tiene que ver con lo que pasó en la tribulación, o para allá. No sé, la cámara me complicó. Con el pasado de Juan es una vez que termina la tribulación. ¿Ok? En la segunda venida, todo lo que pase antes de la segunda venida, para Juan es el pasado. Las cosas que has visto. ¿Ok? Las que son y las que han de ser. Entonces, el pasado para Juan tiene que ver con la introducción y las iglesias. ¿Ok? Capítulo 1, 2 y 3. Bien. El presente tiene que ver con los 7 sellos. Ya les decía que la última parte de la tribulación, al final, finalizando la tribulación, los eventos que van sucediendo para llegar al fin de la tribulación, tiene que ver con los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 personajes y las 7 copas, las copas de ira. ¿Ok? Y el futuro para Juan es el milenio. Acuérdese que si no puedo tirar una línea acá, pero si usted me sigue el mouse, creo que está en amarillo, aquí está parado Juan. Porque está terminando el tema de los 7 sellos, las 7 copas. Porque está parado en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ok? Está como entre el presente y el futuro, una cosa así. ¿Ok? Está parado acá. Y el futuro tiene que ver con el milenio, la nueva creación y la eternidad. Eso es lo que está viendo Juan. Eso es lo que se le pide que escriba Juan. Lo que has visto, el pasado, las que son, el presente, y las que han de ser, el futuro. El tema es que para nosotros todo es futuro, porque eh, todavía no pasa nada de eso. Todavía ni siquiera pasa el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, para Juan hay cosas que ya pasaron, hay cosas que están pasando y hay cosas que van a pasar porque él está en el Espíritu en el día del Señor. No está en la fecha, en el año 90, algo así, antes de Cristo, perdón, después de Cristo, sino que está en el día del Señor. Entonces Juan está en el futuro. Y para él hay cosas que ya pasaron. ¿Ok? Es como eh, un ejemplo muy burdo, hermano, muy burdo, pero es como la película de Volver al Futuro. Yo sé que usted ha visto esa saga, es muy conocida, eh, pero hay cosas que suceden en el futuro que, bueno, usted me entiende la idea. No quiero complicar el punto. Juan está en el día del Señor, en el futuro, en el Espíritu, una cosa que solamente ha hecho o le ha pasado a Pablo, otro de los apóstoles. ¿Ok? ¿Se acuerda cuando Pablo relata que estuvo en el tercer cielo, que no sabe si en el Espíritu o no? Bien, esto es lo mismo que le está aconteciendo acá a Juan. En el Espíritu estuvo en el día del Señor y pudo ver cosas que pasaron, tribulación, que están pasando, que tiene que ver con la finalización de la gran tribulación, y por último las cosas que van a suceder, el futuro. ¿Bien? Ok, no quiero complicar más el asunto, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Sigamos entonces. Las claves del Apocalipsis. Acá hay cositas bien interesantes que son curiosas y que valen la pena interiorizar. Por ejemplo, el tema clave del Apocalipsis son los eventos por venir, los eventos futuros. ¿Ok? Ya les decía, todo lo que se relata en el Apocalipsis es evento futuro.
todavía no pasa, porque parte desde la tribulación, parte desde el arrebatamiento de la iglesia, y eso no sucede. Pero hay una cosa importantísima que considerar, que es un resumen de los eventos por venir. Porque si usted quiere estudiar solamente el Apocalipsis sin tener un contexto histórico o sin entender lo que sucede en los profetas, por ejemplo, o en los profetas mayores, en los menores, incluso si es que no sabe del Pentateuco, eh, no va a entender nada, porque el Apocalipsis es un resumen, porque todas las cosas que ocurren en el Apocalipsis se profetizaron antes, en los profetas mayores, menores. Moisés también profetizó algunas cosas, el Señor Jesús en los evangelios profetizó cosas que van a pasar en el Apocalipsis. Me acuerdo de Mateo 24, por ejemplo. Entonces, no es que tengamos que estudiar solamente el Apocalipsis para saber lo que viene, sino que el Apocalipsis, hermanos, es un resumen de los eventos futuros. Si nosotros no estudiamos el resto de la Biblia, vamos a cometer errores y no vamos a entender el plano general que Dios quiere que entendamos. ¿Ok? Eso es importantísimo, es clave dentro del estudio. Palabra clave dentro del Apocalipsis. El 7 o séptimo. 7 o séptimo es un poco lo mismo, pero esas palabras están un total de 60 veces en el Apocalipsis. Hay muchas referencias al 7. Usted sabe que el 7 es el número que representa la perfección. El número divino, le dicen. Aparece 55 veces el número 7 como tal, y séptimo aparece 5 veces. Un total de 60 veces entre la suma entre 7 y séptimo. ¿Ok? Santidad, pura santidad. Eso quiere decir un poco el contexto del número 7. El pasaje clave, el pasaje, no el pasaje importante, porque son todos los pasajes importantes, la Biblia completa es importante, sino que el pasaje a entender en su contexto es el versículo 19, es el que leímos hace poco. Es el versículo 19 junto con el versículo 10. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Y dónde está Juan? Está en la isla de Patmos, pero en el espíritu, el versículo 10 dice que está en el acontecimiento del día del Señor. Versículo 10 dice: yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya estaban pasando cosas del futuro, porque Juan estaba en el día del Señor, en el futuro. ¿Bien? Ubicación clave del libro. Este libro fue escrito en el 95 después de Cristo, en el año 95 después de Cristo, aproximadamente. Y fíjese que hay una correlación entre el final de Hechos, del libro de Hechos, y el comienzo de Apocalipsis. ¿Y por qué es importante eso, hermanos? Porque en el Nuevo Testamento está el libro de Hechos, que es un libro histórico que registra la historia de los apóstoles, ¿ok? Que ya lo estudiamos hace un tiempo. Y el segundo libro, o el libro que le sucede en cuanto a registros históricos, es Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos a Hechos, historia, y luego tenemos a Apocalipsis, que también es historia, pero es historia futura. Entonces, estos dos libros hay que entenderlos en su cronología histórica. ¿Ok? Todas las cartas, todas las epístolas que pasaron en el medio son cosas que están escritas en Hechos, pero inmediatamente después de los Hechos de los Apóstoles viene el libro de Apocalipsis en cuanto a su esquema histórico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá entre Hechos y Apocalipsis? Hay dos cosas clave que sucedieron. Pasaron muchas cosas más, pero hay dos cosas que son fundamentales de entender.
La primera cosa, hermanos, es eh, todos los apóstoles murieron. Eso es, eh, la historia cuenta eso, hermanos. Que todos los apóstoles murieron, ¿ok? Menos Juan, ¿ok? Menos Juan. Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y otra cosa también que sucedió, que es clave, fundamental es que Jerusalén, entre medio Hechos y Apocalipsis, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, ¿ok? Con Tito, el emperador Tito. Bueno, la historia está ahí, usted la puede leer, usted puede ver, es historia secular, inclusive usted puede entender y aprender sobre esa destrucción de Jerusalén. Pero lo interesante es que hay una correlación entre Hechos y Apocalipsis, y la cosa clave, la última que les decía, Jerusalén fue destruida mientras se escribía Apocalipsis. Israel estaba en la dispersión mundial, ¿ok? Fue destruida Jerusalén, pero mientras se escribía el Apocalipsis en el año 95, ya estaba Israel en esta dispersión mundial. Ya estaba, tuvieron que arrancar, estaba en todo el mundo Israel, ¿ok? Estaba arrancando. Como les decía, le invito a que lea la historia respecto a la destrucción de Jerusalén en el año 70, y cuando se escribía Apocalipsis nuevamente, Israel ya estaba en esta dispersión mundial. Y esta dispersión mundial terminó el año, hace poquitito, el año 1948, con el edicto de Balfour, cuando nuevamente la nación de Israel otra vez se constituye como un estado, como un país. Imagínense, de ese tiempo hasta el 1948, Israel estuvo en dispersión. ¿Ok? Entonces, lo interesante acá, hermano, es que mientras se estaba escribiendo Apocalipsis, mientras Juan estaba escribiendo Apocalipsis, Israel ya estaba en la dispersión. Ya no era una nación, entre comillas, estaba dispersa en el mundo. ¿Ok? Y por último, de las cosas clave o curiosidades del Apocalipsis, el cuadro clave de lo que habla el Apocalipsis trata de el rey triunfal, el rey Jesucristo triunfando. ¿Ok? Es el cuadro clave. Existen muchísimos cuadros en el Apocalipsis, pero el cuadro principal, hermanos, es el triunfo del rey de Jesucristo. ¿Ok? Sigamos. Y por último, me queda el punto de las tres aplicaciones del Apocalipsis. Y usted sabe que todo texto se debería ver de esta manera, se debería aplicar de tres formas: la forma histórica, la doctrinal y la personal. Principalmente en el Apocalipsis, la aplicación histórica se trata de la revelación del futuro que Dios le dio al apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos. Eso es lo que está pasando en la historia futura. Perdón, en la isla de Patmos, cuando ahí se dio cuenta y cuando fue llevado por el Espíritu al día del Señor. Vamos al versículo 9 al 11, el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, aplicación histórica. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso es lo que está sucediendo en la historia. Bien, la aplicación doctrinal o profética del libro Apocalipsis se trata de la historia futura después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Todo lo que sucede después del arrebatamiento de la iglesia. Esa es
la aplicación doctrinal o profética del libro de Apocalipsis. Y eso creo que ya lo vimos acá. Hicimos la comparación del versículo 10 con el versículo 19, que el 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el día del Señor, segunda venida. 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Por eso, Juan puede mirar hacia atrás para ver las que pasaron, puede ver las que están pasando en el presente y puede ver las que van a suceder en el futuro. Esa es la aplicación doctrinal o profética del libro de Apocalipsis. Y por último, les voy a mostrar acá una imagen. Juan está parado acá, en la segunda venida de Cristo, en esta línea temporal, donde está la gran tribulación, o la tribulación, mejor dicho, los 7 años, el milenio y la eternidad. Acá está parado Juan. Aquí. Un poquito antes de terminar en el día del Señor. Usted me entiende cuando se dice día del Señor, se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Volvamos allá. Y por último, la aplicación personal del libro de Apocalipsis está en el versículo 16 y 17 del capítulo 22. Acompáñeme allá. 22, 16 y 17. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Esa es la aplicación personal. Apocalipsis muestra el futuro del reino del Señor y nos desafía a vivir para cosas eternas. Ese es el sentido del libro de Apocalipsis, que nosotros sepamos las cosas por venir, pero con una aplicación personal en nuestra vida, para que nosotros podamos vivir para cosas eternas. Saber lo que viene nos ayuda a nosotros vivir para cosas eternas, hermanos. Entonces, este ha sido la primera clase de introducción al libro de Apocalipsis. La verdad, he tratado de no meterme mucho en el libro para la siguiente clase ya avanzar mucho más con lo que dice netamente el libro. Esta era una introducción bien sencilla para que usted sepa lo que va a venir y también para animarle a lo que vamos a comenzar a estudiar. Es un libro precioso, hermanos, que de verdad nos va a bendecir saber lo que viene. Así que, hermanos, les agradezco, hermanos y amigos que están viendo este video. Ojalá puedan seguir estudiando en su casa, lea el libro de Apocalipsis para que cuando llegue a las clases ya tenga nociones de ello. Trate de leerlo antes, no después, para que pueda aprovechar mejor el tiempo de estas clases de escuela dominical. Y Dios quiera que en algunos meses más podamos estar cara a cara en estas clases de escuela dominical, aportando, comentando, que siempre es bueno que usted también pueda participar en las clases, es una clase. ¿Ok? Así que le agradezco, hermanos, y vamos a orar para terminar esta clase. Le invito a que ore conmigo. Señor mío, Padre Santo, gracias por esta clase, Señor, de Apocalipsis. Gracias porque nos dan los medios para aprender, Señor, para seguir conociéndote, Señor. Gracias porque podemos aprender. El Espíritu Santo nos enseña lo que dice tu palabra, Señor. Te pido que sea en la motivación de mis hermanos, Señor, como la mía también, para que podamos sacarle el jugo a este libro, Señor, aprender, sacar mitos, eliminar errores doctrinales que podamos tener en nuestra cabeza, Señor, y que podamos siempre aprender de la mano de tu palabra, Señor, no de comentarios, no de lo que nos dice el mundo, sino que siempre de tu palabra, Señor. Gracias por esto, Señor, y te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Eso, hermanos, gracias y nos vemos la siguiente semana con una nueva clase. Que el Señor les bendiga. Chao.